Bueno, en esta mañana quiero invitarles para que por favor miremos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Está San Mateo, San Marcos, San Lucas, Juan, Hechos y Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a mirar desde el verso 18 hasta el verso 32 del primer capítulo de Romanos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, es importante que lo leamos completo para que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de este pasaje. Bueno, quisiera en esta mañana invitarlos a que pensáramos en algo. Si a nosotros nos llamaran el médico, nos llamaran de un hospital, no sé si podamos cerrar la puerta ya y sí, para el ruido. Si nos llamaran de una clínica, si nos llamaran de un hospital y nos dijeran, ¿por qué no viene mañana? Que lo queremos operar, mañana tenemos tiempo, le vamos a hacer una operación y usted después de esa operación va a estar muy bien, va a disfrutar de su vida y va a gozar de una salud muy buena. Si nos hicieran esa llamada a nosotros y nos hicieran esa invitación, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderían? Que usted está bien, usted está alentado, usted no le duele nada, ¿cierto? Usted está bien, usted está alentado y lo llaman y le dicen, venga que lo queremos operar, tenemos tiempo.
¿qué diríamos? ¿Y por qué no? Porque nuestra percepción es que estamos bien, ¿cierto? Nuestra percepción es que estamos alentados. Pero ahora supongamos otro ejemplo. Supongamos que nos llaman y vamos al médico y nos hacen un examen y nos descubren un tumor maligno. Y nos dicen, tenemos que operarlo mañana mismo porque si no, usted se va a morir. ¿Qué haríamos en esa situación? Probablemente ahí sí diríamos, por favor, opéreme. Y por favor, opéreme lo más pronto posible porque no me quiero morir. Cierto que son dos situaciones y son dos escenarios diferentes. En la primera diríamos, no voy porque yo estoy bien, ¿cierto? No veo la necesidad de coger a hacerme algo así. Pero en la segunda hay una causa que nos crea la necesidad de que tengamos que ir a mandarnos a hacer esa operación, aunque sea difícil, pero hay una causa que nos crea la necesidad. Así que de esta misma manera, el versículo que acabamos de mirar, los versos que acabamos de leer ahorita, nos muestran algo muy importante y nos muestran cuál es la verdadera condición y cuál es el verdadero estado interior de nosotros los seres humanos. Y yo lo he llamado o lo he querido entender como una radiografía de nuestro interior, como una radiografía de lo que es el ser humano en su interior. En algunos momentos de la vida yo creo que algunos hemos o han pasado que les han tenido que mandar a hacer una radiografía, ¿cierto? O hay algo, creo que está más avanzado, que lo llaman resonancias, que muestra mucho más a fondo cómo está esa parte del cuerpo, ¿cierto? Y yo creo que Pablo aquí, Dios a través de Pablo, a través de los versículos que acabamos de leer, muestra una radiografía del interior de nosotros como seres humanos, del estado de nosotros como humanos. Y el versículo 18 comienza diciéndonos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El verso 18 comienza mostrándonos una parte de Dios que no es tan hablada, que no es tan mencionada, porque no nos gusta, ¿cierto? No nos gusta escuchar esto acerca de la ira. Y muchas veces no nos gusta porque tenemos un pensamiento de que la ira es mala, ¿cierto? Pensamos que la ira es mala y que por lo tanto Dios no puede ser un Dios que se aire. Si Dios es bueno, entonces Él no puede airarse, porque la gente buena no se aira. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que el más buena gente de este mundo a veces no se ha airado, no se ha molestado por algo? ¿Cierto? La ira es un sentimiento que hace parte de nosotros y es un sentimiento necesario en nuestras vidas. Y cuando vemos acerca de la ira de Dios, debemos mirarla no como la ira de nosotros, porque la ira de nosotros sí realmente es muchas veces injusta, descontrolada y pecaminosa. Pero la ira de Dios sí es justa y es llamada como una ira santa y una ira necesaria. Cuando la Biblia nos habla acerca de la ira de Dios, la Biblia nos quiere hacer ver o nos quiere también mostrar o reafirmar acerca de que Dios es bueno y acerca de que Dios es justo. Si alguien es bueno y si alguien es justo, ¿qué creen que va a pasar con esa persona cuando ve algo malo y cuando ve algo injusto? ¿Que va a aplaudir el ver lo malo? ¿Que va a aplaudir el ver lo injusto? ¿O que se va
a incomodar o que se va a molestar cuando ve la injusticia? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien es justo, si alguien es bueno y ve cosas malas, ve cosas injustas, ¿qué le produce eso? ¿Alegría? ¿Gozo? No, se va a molestar, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cierto? Que vemos las injusticias y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cierto? Nos molestamos, nos enojamos, como muestra de qué, de que no podemos ser indiferentes hacia lo que está mal, hacia lo que está injustamente. Así que cuando la Biblia nos muestra que Dios se aira, está ratificando que Dios es bueno y que Dios es justo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la ira de Dios que se menciona en el versículo 18? Contra toda impiedad e injusticia. Aquí nos muestra que la ira de Dios no es por cualquier cosa, no es como la nuestra, que a veces nos enojamos por cualquier cosa, ¿cierto? O que a veces nos molestamos injustamente. No, la ira de Dios es por causa de la impiedad y de la injusticia de quienes, los que están ahí en el texto, de quienes es esa impiedad y de quienes es esa injusticia. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y creo que es importante que nosotros podamos mirar qué significa impiedad y qué significa injusticia. Esas dos cosas son las que la Biblia nos muestra que provocan la ira de Dios: la impiedad y la injusticia. Y vamos a mirar entonces más a fondo qué es esto de impiedad y qué es esto de injusticia que provoca la ira de Dios. La impiedad se entiende como esa falta de reconocimiento, de respeto, de honra y de agradecimiento hacia Dios. Eso es impiedad, es falta de reconocimiento, respeto, agradecimiento y amor por Dios. Y la injusticia tiene que ver con actuar de una manera contraria a lo que es correcto, de una manera contraria a la verdad. Eso es injusticia. Pero luego, los siguientes versículos, desde el 19 en adelante, nos siguen mostrando cómo nosotros los seres humanos cometemos impiedad y cómo nosotros los seres humanos cometemos esa injusticia. El verso 18 nos está hablando de impiedad y nos está hablando de injusticia, que son las dos cosas que provocan la ira de Dios. Pero luego, desde el verso 19 en adelante, nos empiezan a detallar: ¿cómo puedo yo cometer impiedad? ¿Cómo puedo yo cometer injusticia? Miremos lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que vamos a mirar un poco acerca de cómo es que nosotros, los seres humanos, caemos en la impiedad y caemos en la injusticia. Y lo primero es que las personas, a pesar de saber que existe un Dios, no lo han respetado y no le han dado gracias por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él nos ha dado. El versículo 19
en adelante nos dice que Dios se ha manifestado. ¿Y cómo se ha manifestado Dios? Se ha manifestado a través de lo creado, a través de la creación. Y los versículos dicen que la creación, si todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, reflejan, muestran, manifiestan el poder y la deidad ¿de quién? De Dios. Es decir, que por eso Pablo dice que nadie tiene excusa para decir que no conocen a Dios, o que Dios no se ha manifestado a ellos, o que Dios se ha escondido de ellos, porque Dios se manifiesta en todas las cosas creadas. Toda la creación en sí misma es un testimonio y es una evidencia de la existencia de Dios y de la realidad de Dios. Por eso Pablo dice acá, nadie tiene excusa de decir que no conoce a Dios, o de decir que Dios se ha ocultado de él y que no lo conoce, porque todo lo creado es una manifestación y es una revelación de Dios, de su existencia y de, como dice el versículo, de su poder y de su deidad. Esto es tan importante, ¿cierto? Porque nosotros escuchamos muchas veces personas afirmar, ¿no? Dios no existe, ¿sí? Muéstreme dónde está Dios, ¿cierto? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Cierto? Y dicen eso, Dios no existe. Como en alguna oportunidad a San Agustín de Hipona le hacían esta pregunta: muéstreme a su Dios para que yo crea en él. Y entonces él responde a esto y dice: es imposible que un ciego pueda apreciar y pueda contemplar las maravillas de un gran sol que alumbra cada día y que resplandece cada día. Quienes no ven a Dios, no es porque Dios no se haya manifestado, no se haya revelado o no se haya dado a conocer. Quienes no ven a Dios es por causa de que están ciegos a causa del pecado, y esa ceguera no les permite contemplar la grandeza y la verdad de Dios. Así que es tan importante que nosotros miremos esto. No hay excusa, como dice Pablo acá, para que las personas afirmen que Dios no se ha revelado, que Dios no se ha dado a conocer. Pero luego Pablo sigue diciendo que es la falta de reconocer a Dios, que es la falta de respetar a Dios y la falta de tener en cuenta a Dios lo que en sí mismo nos lleva a la impiedad. Entonces, ¿qué nos lleva a la impiedad? La falta de reconocer a Dios, la falta de respetar a Dios y la falta de honrar a Dios. Ahora, supongamos lo siguiente: ¿a cuántos padres les gustaría que sus hijos no los respetaran ni los tuvieran en cuenta? ¿A cuántos padres les gustaría eso? ¿A alguno le gustaría? A ninguno, ¿cierto? Que su hijo no lo respete, que su hijo no lo tenga en cuenta. Eso mismo es lo que nosotros como seres humanos hemos hecho con nuestro Padre Dios. No lo hemos reconocido, no lo hemos respetado, no lo hemos tenido en cuenta en nuestras vidas. Ese ha sido uno de los mayores pecados en sí mismos de la humanidad: no reconocer a Dios, no tener en cuenta a Dios, no respetar a Dios. Eso es la impiedad de la cual Pablo está hablando aquí. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros hemos llegado a hacer eso en algún momento de nuestras vidas? ¿Cuántas veces, cierto, hemos tomado decisiones y cuántas veces nos hemos comportado en la vida como si Dios no existiera, ¿cierto? No lo hemos tenido en cuenta, no lo hemos respetado, ¿cierto? No lo hemos buscado agradar a Él,
sino que más bien hemos querido y hemos hecho nuestra soberana voluntad sin honrar y sin reconocer a Dios. Esto sí que es importante que nosotros lo vayamos mirando, no para otros, sino para cada una de nuestras vidas, podamos ir reflexionando sobre esto. Pero luego Pablo menciona una segunda razón acerca de cómo la impiedad y cómo la injusticia sucede en nuestras vidas, y es la falta de gratitud. Pablo dice acá en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Así que Pablo está diciendo acá que la segunda forma en la cual nosotros cometemos impiedad delante de Dios es a través de la ingratitud. Yo quisiera que pensáramos en lo siguiente: ¿cuál sería nuestra actitud si viéramos a un hombre que un día no tenía nada y de pronto alguien se acerca y le empieza a dar cosas, de tal manera a que llega el momento de su vida en la que ahora tiene todo lo que necesita? Pero de pronto, pasando el día, pasando el tiempo, esta persona se olvida de su benefactor, de esa persona que le dio todo, y no le agradece y no le tiene en cuenta. ¿Qué pensaríamos nosotros de este tipo de persona? Diríamos muy desagradecido, ¿cierto? ¿Cierto? Así diríamos a esa persona. Qué persona tan desagradecida, ¿sí? Tan ingrato. Y algo similar ha sucedido en cada uno de nosotros con Dios. Dios nos ha dado todo. En sí misma la vida es el mayor don y es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo y además nos ha provisto tantas cosas. Pero cuántas veces, a pesar de que Dios nos ha dado todo, nosotros vivimos inconformes, nosotros vivimos descontentos, nosotros vivimos muchas veces quejándonos, con resentimiento aún, ¿cierto?, en la vida. Eso sucede muy a menudo en nosotros, a pesar de que Dios nos ha dado tantas cosas buenas. Hay un problema a causa del pecado en nosotros, y es que somos desagradecidos y no hay contentamiento en nosotros, ¿cierto? Cuando cada uno de nosotros miramos nuestras vidas, ¿qué podemos ver? Podemos ver la fidelidad de Dios. Cuando no nos fijamos en las cosas malas solamente, sino que fijamos y valoramos las cosas buenas, ¿qué encontramos en ese momento en la vida? Encontramos tanto que Dios nos ha dado, encontramos tanto que Dios ha hecho por nosotros, y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos insatisfechos? Vivimos descontentos, vivimos y con un resentimiento a veces en nuestro corazón. Y eso en sí mismo es pecado delante de Dios. El dejar de valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dejar de valorar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Ustedes creen que como seres humanos somos desagradecidos? ¿Cierto? Llueve y decimos, esta lluvia tan espantosa. Hace sol y decimos, qué sol tan terrible, ¿cierto? Y estamos en el campo y decimos, no, los animales, las fieras. Y estamos en la ciudad y decimos, no, todo este bullicio. Y muchas veces no estamos contentos de ninguna manera, porque ese es un problema de nuestro corazón. Y ese es un problema a causa del pecado que hay en nuestro interior, que nos lleva a vivir en ingratitud y en descontento.
Y por eso Dios nos invita a que podamos ser agradecidos por todas las cosas, porque tenemos más de lo que merecemos y tenemos mucho más de lo que merecemos. ¿Sí? ¿Cuántos creemos que eso es así? Tenemos más de lo que merecemos, mucho más de lo que merecemos. Y eso debe ser una razón suficiente para cada día levantarnos, alabar a Dios y darle gracias por su fidelidad hacia nuestras vidas. Hermanos, no permitamos que la queja, que el descontento y la murmuración dañen nuestras vidas. Mire, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Y cuál fue la actitud de muchos de ellos a través del desierto? Se quejaban, ¿cierto? Ay, estábamos mejor allá en Egipto. Y se quejaban, aunque ya no eran esclavos, pero no miraban eso, ¿cierto? No miraban que Dios los había librado de la esclavitud, sino que ¿qué era lo que miraban? Miraban, sí, algunas pruebas por las que estaban pasando, claro que sí, pero dejaban de valorar lo que era más importante para sus vidas: la libertad y la esperanza que ahora tenían en Dios de una tierra mejor, de una tierra prometida, pero sobre todo la libertad que Dios les había dado. Así que nosotros debemos de rechazar esos sentimientos y esos pensamientos de queja, de descontento y de ingratitud cuando quieran llegar a nuestras vidas, porque eso ofende grandemente a Dios, provoca la misma ira de Dios. Ahora, el versículo 23 dice lo siguiente: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este versículo nos deja ver cómo el ser humano siempre ha querido crear un Dios a su gusto. Nosotros los seres humanos siempre hemos querido crear un Dios a nuestro gusto. Un Dios que nos sirva a nosotros. Un Dios que vaya de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestros deseos, ¿cierto? Un Dios que sea manejable por nosotros y que viva para nosotros y que lo podamos utilizar para nuestros beneficios. Desde tiempo antiguo el ser humano ha tratado de crear un Dios a su imagen y a su propia manera. Y lo vemos expresado aquí en lo que se menciona, cómo esto hoy en día sigue sucediendo en nosotros los seres humanos y aún sigue sucediendo en nosotros siendo cristianos. Muchas veces seguimos a un Dios imaginario, seguimos a un Dios que es producto de nuestra imaginación, o seguimos a un Dios como nos lo han presentado ciertas personas, pero no estamos siguiendo a Dios por lo que Él habla, de quien Él es y cómo Él se revela a través de la palabra. ¿Sí? Dios no puede ser el producto o el resultado de mi imaginación. Dios se ha revelado claramente a través de lo creado y claramente a través de la Biblia. La Biblia muestra y la Biblia revela quién es Dios de la manera correcta y como realmente Él es. Si nosotros, cada uno, queremos llegar a conocer a Dios, debemos buscar conocerlo a través de la Biblia, no a través de experiencias personales. Hoy en día vemos muchas personas que dicen, yo tuve esta experiencia con Dios, y sí, Dios obra, y claro que a veces podemos llegar a tener esas experiencias personales con Dios, pero la definición de quién es Dios no puede nacer ni puede partir de una experiencia personal de alguien. La revelación y la verdad de quién es Dios parte de lo que está escrito en la Biblia y de quién Dios es por lo que Él revela en la Biblia. De lo contrario, estaremos muchas veces, aún siendo cristianos, siguiendo a un Dios incorrecto, porque no lo estamos buscando a través de lo que realmente lo debemos buscar para conocerlo,
que es a través de la palabra. Amén. Así que esto es algo de lo cual creo que también cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos caído. Ese Dios, ¿cierto? Ese Dios que no es tan severo, ese Dios que es mi amigo y que no le voy a tener que rendir cuentas un día, que me pasa todas las que yo hago. No, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es mi amigo, claro que sí, pero el Dios verdadero también es uno que un día me va a llamar y me va a pedir cuentas de lo que yo haya hecho, y que debe juzgar y que debe castigar lo que esté mal. Sí, ese es el Dios verdadero. Así que necesitamos ser conscientes de esto. Pero luego el versículo 24 en adelante dice: por lo cual también Dios los entregó. Y acá nos muestra algo. Hay 3 veces en el verso 24, en el verso 26 y en el verso 28. Hay 3 ocasiones en las que se nos dice: Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Y esto a mí me parece una de las cosas más terribles, ¿sí? Porque la forma en la que se manifiesta la ira de Dios sobre la humanidad no es solamente castigándolos inmediatamente por sus malas obras, no. La forma como inicialmente se manifiesta la ira de Dios sobre la humanidad es cuando Dios nos entrega y nos deja que hagamos lo que queramos. Cuando Dios no se nos interpone, cuando Dios no nos impide que pequemos desenfrenadamente, es cuando Dios nos está entregando y cuando Dios está revelando su ira sobre cada uno de nosotros. Ahora, esto nos lleva también a ver una parte contraria. La razón por la que nosotros no pecamos de una manera terrible, ¿cierto? La razón por la cual nosotros no hacemos cosas espantosas no es porque nosotros seamos buenas personas. La razón por la que nosotros no hacemos cosas terriblemente malas es porque Dios no nos lo permite hacerlo en su gracia y en su misericordia. Cuando nosotros vemos en la vida a hombres o a personas cometer cosas terriblemente feas, terriblemente espantosas, como podríamos nombrar a Hitler, por ejemplo, un hombre que hizo tanto daño en el tiempo que estuvo, nosotros diríamos: wow, qué hombre tan malo, ¿cierto? Y si escucháramos a este otro señor, este violador acá en Colombia, ¿cierto? Y diríamos: qué hombres tan malos, ¿cierto? Y mencionamos a ciertos hombres y uno diría inmediatamente, lo que a uno viene a la mente es: qué persona tan mala, ¿cierto? Qué persona tan terrible esa. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Esas personas son una muestra pequeña de lo que alguien puede llegar a ser sin la gracia de Dios y sin que Dios lo restrinja para pecar. Todo eso podríamos llegar a ser nosotros si Dios no se opusiera y no nos impidiera pecar a nosotros. Todo eso llegaría a pasar y llegaríamos a ser nosotros si Dios no nos restringiera para pecar. Así que nosotros tenemos que mirar algo. Están tocando la puerta. Nosotros tendríamos que mirar algo acerca de esto. Y es que el verso aquí nos está diciendo que una de las formas en que Dios en sí mismo revela su ira es cuando nos deja hacer lo que queramos, cuando no nos impide que hagamos cosas malas, ¿sí? Ahora yo quiero preguntarles: ¿ustedes creen que de veras nosotros no hacemos cosas malas por la pura gracia de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas veces en el corazón de uno
frente a alguien uno quisiera cogerlo y acabarlo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? ¿O cuántas veces a uno le hacen algo y uno quisiera, mejor dicho, vengarse o desquitarse? Pero uno no lo hace, ¿por qué? No porque uno sea bueno, porque si uno fuera bueno, uno ni siquiera desearía eso, ni siquiera pensaría eso. Pero al hecho de uno pensarlo y desearlo, ya en sí mismo muestra la maldad que hay dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no cometemos grandes pecados y grandes maldades en la vida, y si somos lo que somos hoy en día, y si estamos donde estamos hoy en día, ha sido por la bendita y única gracia de Dios que nos ha guardado, que nos ha ayudado, que nos ha sostenido y que nos ha guiado para estar aquí. Y gracias a Dios en esos momentos que por su bendita gracia Él se ha atravesado y no nos ha dejado hacer lo que queramos. ¿No creen eso? ¿Cuántas veces teníamos deseos de hacer cosas y estábamos con la cabeza, como se dice, metida en esa dirección, necios, encaprichados en cosas ahí? Pero Dios desbarató eso, pero Dios intervino allí y no nos dejó seguir por ese camino. Si no, quién sabe dónde hubiéramos terminado. ¿Cierto que sí? Ahí estaba la gracia de Dios. La bendita gracia de Dios estaba ahí para no permitir que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. El mundo llama a eso libertad. Haga usted lo que quiera. Y el mundo define la libertad como eso. Pero esa no es la libertad. Porque esa libertad que el mundo llama haga lo que quiera es aquella que nos conduce a la autodestrucción y a la destrucción de la vida de otras personas. Así que vemos aquí algo realmente impresionante, y es cómo en nosotros realmente no está el hacer el bien, pero por la gracia de Dios cada día Dios nos guarda y Dios nos protege de tantas cosas que muchas veces quisiéramos hacer, pero Dios no nos lo permite, y gracias a Él por eso. ¿Cierto que sí? Pero también vemos en estos versículos algo, y es que el pecado se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Miremos cómo comienza el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿cierto? Y Dios está mostrando allí cómo en medio de su ira, cuando una persona definitivamente no lo quiere reconocer a Él, definitivamente no lo quiere agradar a Él, ¿qué hace Dios? Dios le empieza a dar rienda suelta para que haga lo que quiera, y en ese hacer lo que quiere, ¿en qué cosas cae? En la inmundicia. Y la inmundicia aquí el Señor la presenta como los pecados quizás que hoy en día conocemos, como la homosexualidad, como el lesbianismo y todo esto. Pero no solo eso, porque a veces como cristianos hemos caído en un gran error y hemos pensado que unos pecados son más grandes que otros y nos escandalizamos frente a algunos pecados y frente a otros somos como indiferentes. Pero el Señor nos está mostrando acá que no solo esto es pecado. El Señor nos está mostrando una lista del versículo 28 que dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo les hago una pregunta. Los mismos pecados que están en la lista, como el lesbianismo, como el homosexualismo, están todos estos otros.
Y a veces uno solo se dedica como a escandalizarse por los otros, ¿cierto? Y uno a veces dice, ay, que esto es pecado y que esa gente así como, Dios mío. No, creo que estamos mal, porque no miramos que todos los otros también están en la misma lista. Y también dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que nosotros no hemos cometido varios de esos que están en esa lista? ¿Cierto? Yo creo que sí. Hemos cometido varios. Y el propósito de Pablo con esto es hacernos ver algo. Hacernos ver quiénes somos en realidad. Para que asimismo, entonces nosotros reconozcamos la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Como colocábamos de ejemplo al comienzo de la charla, de la prédica, nadie va al médico a menos que no se dé cuenta de su necesidad. Y cuando nosotros miramos esta radiografía que Dios coloca en su palabra, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que no somos mejores que nadie. No somos quien para levantar la mano y señalar a otro y decir, uy, usted sí que está terrible, usted sí con esas cosas, Dios mío. No, no somos mejores que nadie. Todos, como dice Pablo, estábamos bajo el juicio, bajo la ira justa de Dios. Y por esa razón hay dos cosas para concluir a través de este mensaje. La primera, ver realmente quiénes somos, que no somos tan buenos como a veces creemos ser. Y por eso muchas veces algunas personas se quejan ante Dios y dicen, Señor, pero es que yo soy bueno, yo soy buena y yo merezco esto. No, ninguno de nosotros merecemos la gracia o las bendiciones de Dios. Todas ellas vienen por pura misericordia y por pura bondad de Dios. No por nada bueno que Dios vea en nosotros, pero sí por todo lo bueno que hay en el corazón de Dios para con nosotros. Amén. Así que esto es importante que nosotros lo veamos, pero a mí me aterra el versículo 32 que termina diciendo que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. A veces uno toma el pecado como algo y uno dice, bueno, pues eso todo el mundo lo hace y bueno, somos débiles. Y claro, pero no es así. Dios no lo mira de esta manera. Y por eso Pablo en el versículo 16 habla de salvación. Y habla del poder del evangelio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y salvación de qué? De la ira justa de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestros pecados. Así que si nosotros no vemos primero cuál es nuestra verdadera condición, no vamos a poder valorar a Cristo, ni vamos a poder apreciar ni valorar la salvación tan grande que Dios ha hecho o ha dado hacia cada uno de nosotros. La gente no va al médico a menos que tenga una necesidad, y la gente no va al Salvador a menos que se vean a sí mismos como pecadores necesitados. Sí, el hombre es un pecador sin defensa y sin esperanza, está bajo la ira y bajo la condenación de un Dios santo, por lo cual necesita ser salvo. De otro modo, estará eternamente perdido. Esa es la realidad de todos nosotros los seres humanos. Y todo lo anterior nos debe llevar a darle gracias a Dios por Cristo. Porque Cristo vino precisamente para salvarnos de la condenación en la que estábamos justamente cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Y si alguien no conoce al Señor, es ahí
donde necesita reflexionar y donde necesita hacer un alto en su vida y decir: yo necesito a Cristo en mi vida, porque de lo contrario estaré eternamente perdido. Así que no hay excusa para seguir enfermos cuando Dios ha provisto el remedio. Amén. No hay excusa para seguir enfermos cuando Cristo ha provisto la medicina, cuando Cristo ha provisto el remedio a través de Jesucristo. Pero ¿de qué sirve para nosotros los que hemos sido salvos mirar acerca de esto? ¿Sirve para nosotros los que hemos sido salvos mirar acerca de esto para no vivir descontentos con Dios, para no vivir inconformes con Dios, sino para cada día vivir agradecidos con Dios por habernos sacado de donde nos sacó un día, por habernos rescatado de donde un día nos rescató y por hoy habernos hecho tanto bien como nos ha hecho y no más bien habernos castigado como cada uno merecíamos por nuestros pecados? ¿No creen ustedes que eso deben ser razones enormes en nuestras vidas para vivir cada día contentos y agradecidos con Dios? Pero ¿cuántas veces uno como cristiano le hace una oración a Dios y quizás ve que Dios no responde e inmediatamente se llena como de descontento? Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda. Ay, es que no tengo esto, ay, es que no tengo lo otro. Si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, entonces sería la persona más feliz y más dichosa del mundo. Hoy en día el cristianismo se ha tornado más en lo que Dios me puede dar, en lo que Dios me quiere dar. Y nosotros no tenemos que estar buscando lo que Dios me quiere dar, ni lo que Dios me puede dar. Nosotros tenemos es que mirar lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya ha hecho por nosotros y vivir agradecidos y contentos con Él por todo lo que ha hecho. La bendición más grande de nosotros los seres humanos, ¿saben algo? ¿Cuál es? No es tener mucho dinero, no es ser exitosos. La bendición más grande de nosotros los seres humanos es cuando nuestros pecados son perdonados y cuando somos declarados justos delante de Dios y cuando somos hechos hijos e hijas de Dios. Esa es la bendición y esa es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. Y es asimismo por la que cada día debemos vivir contentos y agradecidos con el Señor. Así tengamos que pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, por muchas dificultades en esta vida, pero como Pablo decía, en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en medio de todo ese escenario, nosotros somos los más bienaventurados y los más bendecidos de este mundo y los más bendecidos de esta tierra por todo lo que Dios ya ha hecho en nosotros, por todo lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Dios desea que nosotros volvamos a poner nuestra mirada y nuestro corazón en lo que Dios ha hecho, no en lo que Él hará, sino en lo que ya hizo. ¿Cuál es mi riqueza y mi tesoro más grande? La salvación, Cristo y la esperanza que tengo en Él hacia la eternidad. Si no agradecemos eso, no viviremos contentos con nada más en la vida. Y si aprendemos a agradecer eso y a honrar a Dios por lo que Él ha hecho, Él cada día bendecirá nuestras vidas y nos guardará y nos sostendrá. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y hoy, en lugar de pedirle a Dios, más bien le damos gracias. Y más bien le decimos: Señor, ayúdanos a poder cada día honrarte
por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, en esta mañana, después de oír y de ver tu palabra, Señor, nosotros realmente nos damos cuenta, Señor, cuán terrible es nuestra condición y cuánta paciencia tú tienes para con nosotros, Señor. Cuánto nos has tenido que aguantar, Dios. Si hay alguien que nos ha tenido que aguantar y soportar, ha sido tú, Señor. Pero gracias, Dios, porque has vencido nuestra maldad, has vencido nuestra rebeldía, has vencido, Señor, nuestra necedad y nos has llevado hacia ti, Señor, y nos has ido enseñando lo bueno y nos has ido ayudando a hacer el bien, Señor. No porque nosotros seamos buenos, sino porque tú has sido bueno con nosotros. Y tu bondad, Señor, ha estado con nosotros y esa bondad nos ha enseñado cada día el camino del bien y nos ha enseñado a hacer las cosas cada día de la mejor manera. Mi Dios, te agradecemos en esta mañana, Señor, y es también una oportunidad para pedirte perdón, Señor, porque muchas veces no te reconocemos, muchas veces no te honramos, muchas veces no te tenemos en cuenta en nuestras vidas, Señor, porque muchas veces somos desagradecidos y vivimos descontentos, insatisfechos, Señor. Perdona nuestra ingratitud, Dios, y ayúdanos de ahora en adelante, Señor, para poder vivir más agradecidos contigo, para poder vivir cada día más la vida en torno a ti y no en torno a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar la salvación tan grande que nos has dado, Señor, y a poderla dar a conocer a otros también, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, cada día, Señor, a amarte, porque tú eres digno de nuestro amor por todo lo que has hecho y por todo lo que haces cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y ayúdanos a deleitarnos en ti y no en otras cosas, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Padre, ayúdanos a caminar en humildad, Señor, a no creernos más o mejores que otros, Señor, a no levantar el dedo para señalar a otros, sino más bien poder examinar cada día nuestras propias vidas, Dios, y poder, Señor, estar agradecidos por cuánto nos has perdonado a nosotros, Dios, y cuánta gracia has tenido para con nosotros y cuán bueno has sido para con nosotros. Bendita gracia que nos ha alcanzado, bendita gracia que nos ha abrazado, bendita gracia que ha estado para con cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos terminar esta reunión exaltando tu gracia, no nuestras obras, no nuestras virtudes, sino tu obra, Señor, tus virtudes. Hoy queremos terminar adorando.